pequeño resumen antes de empezar a hablar. De la plataforma os voy a dar las gracias, os voy a presentar la mesa. Os voy a hacer un pequeño resumen en qué consiste la los medios, la plataforma de la Declaración Salarial de la Guardia Civil, y luego os digo el comunicado que enviaré al correo a todas las... ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Tengo buena voz. Bueno, pues empezamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí a todos los medios de prensa. Para nosotros es un placer contar con todos ustedes. Y somos la plataforma para la equiparación salarial de la Guardia Civil. Paso a presentaros la mesa. A mi izquierda tengo al capitán Francisco Méndez Espinosa, capitán de la Guardia Civil, delegado territorial de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. A la izquierda, el sargento Manuel Velarde Rodríguez, destinado al esfuerzo de la Consejería, es el representante de la Asociación Pro Guardia Civil, APROGC. Más a la izquierda, el guardia Teófilo Carrasco López, destinado al esfuerzo de la Casa del Dazo, representante de la Asociación Española de Guardias Civiles, AFC. Y a mi derecha, el cabo José Luis Gil González, que es el delegado autonómico de Unión GC, Unión de Guardias Civiles. Y yo mismo, portavoz de esta plataforma, sargento Carlos Durán, destinado al esfuerzo de Badajoz, representante de la ASESGC, Asociación para la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil. Bien. Todos ustedes saben que la Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas del Estado. En ocasiones, no una de las mejores, sino la mejor. También es conocido que sus miembros, los guardias civiles, son policías, y permítanme que ponga entre comillas policías, porque ser guardia civil no es solo ser policía, sino que implica algo más, debido a nuestra naturaleza militar, que hace que tengamos limitados derechos de los que disfruta cualquier otro funcionario policial. Un guardia civil tiene limitado el derecho de expresión, el derecho de manifestación, el derecho de libertad sindical y el derecho de manifestación, el derecho a la negociación colectiva. En definitiva, estamos sometidos a un estatuto profesional mucho más rígido que el resto de profesionales públicos del ámbito de la seguridad. Por el contrario, y pese al aparente reconocimiento social del trabajo de los guardias civiles y de la limitación de derechos, los guardias civiles son los funcionarios policiales peor pagados. Los guardias civiles no es una mera cuestión económica, sino que esto supone un desprecio absoluto al trabajo que hace un guardia civil respecto del que realizan otras policías. Con la plataforma que hoy les presentamos, pretendemos dar a conocer y defender que un guardia civil no es menos que otro policía local, autonómico o nacional. Los guardias civiles no somos menos. Los guardias civiles no son menos que otros policías. Somos conscientes que hay mucha gente que pasa por situaciones difíciles y que puede haber quien califique de inoportuna la puesta en marcha de esta plataforma. Pero es que para los guardias civiles siempre ha sido inoportuno. A lo largo de los años y con los distintos gobiernos hemos visto cómo el resto de policías avanzaban, mientras que los guardias civiles, al no poder pedir ni protestar, eran relegados a un vagón de cola. Para los guardias civiles nunca hubo época de vacas gordas, por lo que no tiene sentido esperar un momento más oportuno. Ha llegado la hora de defender y exigir el reconocimiento del trabajo que durante años vienen haciendo los miembros de la Guardia Civil. Un guardia civil no puede ser peor retribuido que un policía autonómico o un policía local. Los guardias civiles no son menos que otros policías, y ya nos hemos cansado de encuestas, de palmaditas en la espalda que no se corresponden con un reconocimiento real y efectivo. Nos hemos cansado de aquello de muchos te quiero perrito, pero tan poquito. Tampoco queremos entrar en una guerra de quién gana más y hacer un ajuste al céntimo, pero la realidad es tozuda y acaba por imponerse. Y resulta imposible no decir que un guardia civil gana un 35% menos que un homólogo de las policías autonómicas y de muchas policías locales. Volvemos a reiterar que esta denuncia la hacemos desde el absoluto respeto al excelente trabajo que hacen nuestros compañeros de otros cuerpos. No despreciamos su trabajo, al contrario, pero nosotros creemos que el nuestro es tan válido como el de ellos, que el trabajo de un guardia civil vale tanto como el de un policía local o un autónomo, y que un guardia civil no es menos que ellos. No olvidemos que la Guardia Civil es la institución policial en España que acumula mayor número de accidentes y fallecidos en actos de servicio, y el que más víctimas acumula por terrorismo. Ese trabajo debe ser reconocido y no solo por una palmadita en la espalda. Paso a explicarles qué es No Somos Menos.
¿Qué es la plataforma de equiparación salarial? ¿Qué es No Somos Menos? No Somos Menos es una plataforma ciudadana, pongo énfasis en ciudadana, creada por 5 asociaciones profesionales de la Guardia Civil, con mayoritaria representación en el Consejo de la Guardia Civil. Estas asociaciones suman 8 vocales, además de un vocal independiente, con lo que la plataforma está representada por 9 de los 16 vocales en el Consejo, órgano en el que están representados todos los guardias civiles. Por ello, nos encontramos con una plataforma de base amplia, plural e independiente, en el que por primera vez en la historia de la Guardia Civil, de todas las escalas de los empleos, se unen para conseguir un objetivo común: el reconocimiento de la labor que realiza el cuerpo de la Guardia Civil en la sociedad española. Estas asociaciones se han caracterizado por la seriedad y coherencia en sus planteamientos reivindicativos, tanto en el Consejo de la Guardia Civil como en la sociedad española. Estas asociaciones se han caracterizado por la solidaridad y coherencia en sus planteamientos. Resulta importante destacar que las asociaciones profesionales impulsoras de la plataforma ciudadana se sienten orgullosas de la Guardia Civil, de los valores que ésta representa. No quieren destruirla ni desnaturalizarla. Quieren mejorarla para que siga sirviendo muchos años más a la sociedad española. Por eso mismo han decidido decir basta y luchar por todos los guardias civiles, por sus derechos económicos, por su consideración y reconocimiento. Pero No Somos Menos es algo más que agrupar a miembros de la Guardia Civil para el logro de un objetivo. No Somos Menos pretende sumar el esfuerzo y apoyo de instituciones, movimientos sociales, organizaciones empresariales y sindicales, y sobre todo de ciudadanos que creen en el trabajo de los guardias civiles. ¿Quién puede adherirse a No Somos Menos? La plataforma No Somos Menos es una plataforma ciudadana abierta a todos, que respetan y reconocen el trabajo de los guardias civiles. Una plataforma que tiene carácter plural, abierta a particulares y a organizaciones de cualquier condición. Una plataforma incluyente, dispuesta a promover la suma de esfuerzos con el objetivo de dignificar el trabajo de los miembros de la Guardia Civil. Aquellos que se adhieren a la plataforma, particulares, instituciones u organizaciones, apoyan y reconocen el trabajo y el sacrificio de miles de guardias civiles en la defensa de los derechos y libertades, constituyéndose de facto en denunciantes del agravio que viven los guardias civiles respecto a otros colectivos policiales, instando al gobierno a la búsqueda de una solución. ¿Qué objetivo persigue la plataforma No Somos Menos? Un objetivo único, que une a los ciudadanos en No Somos Menos, es la defensa del trabajo que realiza un guardia civil, que no puede ser minusvalorado frente al de otros funcionarios policiales, porque los guardias civiles no son menos que otros, porque su trabajo y sacrificio tiene como mínimo el mismo valor que el de otros políticos. El salario neto de un guardia civil es de un 35% inferior al que perciben policías locales y autonómicos. Situación incomprensible e inaceptable para la plataforma No Somos Menos. La plataforma instará al nuevo gobierno para que se comprometa a regularizar esta situación en los próximos años de forma paulatina. En los sucesivos presupuestos generales del Estado, 2017, 2018, 2019 y 2020, se debe ir contemplando mayores partidas presupuestarias con el fin de que los miembros de la Guardia Civil puedan ser retribuidos menos como los miembros de las policías locales y autonómicas. El camino a seguir que nos hemos trazado, ¿cómo pensamos conseguir este objetivo? Pues bien, la plataforma ciudadana No Somos Menos es consciente de la dificultad. La experiencia ha demostrado que los guardias civiles no han importado mucho a los sucesivos gobiernos y que los esfuerzos que han hecho para evitar el agravio han sido mínimos. Por eso, como primer paso, se pretende potenciar la plataforma de forma que llegue a cada rincón de España y que su loable finalidad sea conocida por todos los ciudadanos. Que todos sepan cómo los distintos gobiernos han tratado a los guardias civiles, de modo que se sumen a la exigencia al gobierno de una solución. No son solo los guardias civiles los que exigen la reparación de un agravio, sino también los ciudadanos, los que a través de una plataforma abierta exigirán al gobierno la dignificación y reconocimiento del trabajo que desempeñan a diario los miembros de la Guardia Civil. Para ese fin, se dispondrá de distintas herramientas de difusión, tecnológicas y profesionales, a través de campañas publicitarias, reuniones, redes sociales,
recogidas de firmas y otros actos y eventos sociales que faciliten la difusión de la plataforma y su objetivo. La plataforma mantendrá contacto con los responsables ministeriales del Gobierno y otras autoridades nacionales y territoriales, así como responsables de movimientos sociales, organizaciones empresariales y sindicales, actuando siempre bajo el principio de neutralidad política. La plataforma No Somos Menos no renuncia a cualquier medida necesaria dentro del respeto a la ley que conduzca al logro del objetivo. Y los guardias civiles no son menos, no son menos que otros policías, siendo su primera herramienta el diálogo y la predisposición al entendimiento. Nada más. ¿Tienen ustedes que formar algún tipo de pregunta? Sí, podría poner un ejemplo claro, gráfico, de lo que gana un guardia civil en comparación a un autonómico con un local en determinada escala, categoría. Bueno, pues como bien se refleja en el comunicado, hay en algunos casos un 35% de pérdida con respecto al salario mensual de los guardias civiles con respecto a otras policías autonómicas en el caso. Esa es la cantidad aproximada. Quedaría como mucho más claro. El estudio que hay es que hay una media de unos 600 euros de pérdida con respecto a esos otros cuerpos policiales. Diferentes categorías. Diferentes categorías, esa es una media. Por lo menos de la plataforma. Desde luego es una plataforma nacional. ¿Perdón? Es una plataforma nacional. Es una plataforma nacional. De hecho, todos representamos a todas las escalas del Consejo de la Guardia Civil. Y es una plataforma donde además de la Asociación de la Guardia Civil hay una identificación, hay asociaciones de todo tipo, hay ciudadanos de tipo personal que se han añadido a través de una plataforma sangre.org donde se puede enviar una firma, y a día de hoy pues ya tenemos 49.000 firmas aproximadamente, 49.000 firmas aproximadamente tenemos ya en la plataforma. La plataforma que es acaba de llegar los primeros pasos y también debido al momento que nos encontramos la discusión es una plataforma también, como decimos en el comunicado, que tiene un proyecto a medio plazo. Sabemos la dificultad de encontrar, pero también sabemos que algún día tendremos que recibir lo que nos hace muchísimo. Eso iba a preguntar, con un gobierno en funciones, con unas elecciones más que previsibles a la puerta, ¿por qué es oportuno que... No, de hecho, si la plataforma se hizo ya cuando se dieron las elecciones, ¿no? De hecho, se convocó esta reacción ya hace varios meses. Además, que no se me interesa natural que estamos... De hecho, que tenemos la plataforma se convocó y la rueda de prensa con idea de todo lo que estamos intentando con el gobierno. No lo tenemos, pero bueno, nuestra idea es, como digo, a largo plazo, a medio plazo. Esperemos que el nuevo gobierno tome conciencia de esta solicitud que, como ha dicho el compañero, no va a venir de los guardias civiles, sino va a venir de la ciudadanía. La que va a exigir por qué el guardia civil tiene que estar salarialmente discriminado con el respecto a otras policías que están haciendo al menos un trabajo similar. ¿Por qué? Porque no sabemos el motivo. Aparte de la voz pública, digamos, contraria a las víctimas salariales, ¿cómo pueden hacer? Imagino el derecho de manifestación en marzo que lo tenemos limitados. Eso es. Los derechos como individuos son limitados, pero desde Víctor vamos a tomar todo tipo de medidas que tengan respecto a la ley para darle difusión a la plataforma No Somos Menos. ¿Han hecho una relación de las actividades que van a llevar a cabo? ¿Tienen un calendario concreto, por ejemplo, aquí en Extremadura, de recogida de firmas o alguna actividad concreta para de esta rueda de prensa, para la discusión? La recogida de firmas, como digo, está en la plataforma está permanente. El calendario no es porque ahora estamos en la fase de discusión a través de los medios de comunicación, no solo aquí, esta rueda de prensa que se ha celebrado en Castilla y León, se ha celebrado en algunas otras comunidades y próximamente se celebrarán algunas más, y a nivel nacional también se va a celebrar. Luego ya vamos a esperar, como digo, a medio plazo, porque pone en conciencia la ciudadanía si realmente
lo que nosotros pedimos tiene cabida dentro de la propia ciudadanía. Si al final somos los usuarios y los únicos que pensamos que estamos más pagados, la verdad que poca nos tendría nosotros. Nosotros lo que queremos es nuestra familia, nuestros amigos, nuestros medios de comunicación, nuestros partidos políticos lleguen al entendimiento que muchas veces no han dicho de que efectivamente lo que hay todavía un pase entre la Guardia Civil y algunas policías autónomas y las policías locales, que nosotros, como ha dicho también en el comunicado, no pedimos que ellos cobren menos, sino que nosotros podamos por lo menos aspirar a tener la misma dignidad económica que ellos. Aprovechando que hoy elecciones se han planteado hablar con los partidos políticos, porque pueden hacer un nuevo programa e incluir nuestro programa a la vista de que no somos los sindicales que vienen a empezar también. Hablaremos con todos los partidos porque precisamente pensamos que el momento más oportuno para ganarse la plataforma esta, porque no va dirigida contra ningún partido político y ninguno tenemos aspiraciones políticas, no estamos ni a favor ni en contra de ningún partido político. Todos nos han tratado de la misma forma con diversos gobiernos de distintos signos y todos reconocen que hay un desfase, pero ninguno lo ha arreglado. Precisamente por eso, este momento más grande, porque no vamos con ninguno, hablaremos con todos los partidos políticos, a todos les pondremos nuestros problemas y nuestras peticiones. Precisamente por eso, porque ahora no hay ninguno, no es contra ningún partido político. Hablaremos con todos por igual, porque nuestra intención es muy clara y muy simple. Cobrar exactamente lo mismo que el resto de policías, que tienen un trabajo igual, al menos igual. Hablaban de que se cobran menos que los policías autonómicos y locales, los nacionales que se recuerden la diferencia. También hay una diferencia no tan significativa como con otros, pero sí hay diferencia con este que es muy corazón menos. Lo que nos cobran son autonómicos y locales. Sí. Además, la característica que tiene la Guardia Civil que es un cuerpo que está designado en todo el territorio nacional, la consejería en cualquier parte de España, difiere mucho de una que otra. Un ente autonómico en una denominación puede tener unos argumentos comparables con la sociedad que está viviendo, pero aquí igual que la Guardia Civil, una diferencia que es complicada. Muchísimas gracias por haber asistido a la presentación de la plataforma de Semillano y les invitamos a los dos para adherirse a la plataforma de chance.org, chance.org. Lo que nos ha ocurrido y donde más eco se ha hecho ha sido a través de Twitter con el hashtag NSMEN, no somos Twitter. Muchas gracias. ¿Se presenta hoy en Extremadura a nivel regional o nacional? Es la primera vez que se presenta en Extremadura. ¿Qué lo están haciendo? En todas las autonomías se está haciendo una rueda de prensa. No, hoy no. Ha habido diferentes fechas, por lo que dice el capitán, porque la designación geográfica nuestra, los servicios de servicio no nos permite que nombramos el día que queramos todo en España, es muy complicado. Hubo una presentación nacional y el turismo